Qué maravilloso, mis hermanos, es el poder escuchar a muchos de ustedes manifestar que un texto bíblico, una porción de la Biblia, ha sido un referente, ¿verdad? Ha sido una fortaleza, ha sido una manera en la cual usted ha podido sobrellevar cada situación en su vida, ¿no es así? Y en el día de hoy, mis hermanos, vamos a tener un momento muy especial, en el cual sí, es relacionado a la oración y el ayuno, pero este tema lleva por título la razón principal. ¿Cómo, mis hermanos? La razón principal, ¿sí? Toda acción, todo acto que nosotros realizamos en la vida tiene una razón, ¿no es así? ¿Sí? ¿Cuál es la razón por la cual trabajamos? Hermana Génesis, la razón principal. ¿Cuál es la razón principal por la cual trabajamos? Exactamente, para tener una ¿qué? Una remuneración económica y para que a nuestra familia no le falte nada. Por eso trabajamos, ¿sí? Hay una razón principal por la cual nos alimentamos saludablemente, hermanos baby, para estar saludables, ¿sí? Para tratar de evitar algunas enfermedades que puedan acontecer a nuestra vida relacionadas a una ¿qué? A una mala alimentación. Esa es la razón principal, ¿no es así? Muy bien, hay una razón principal para bañarse, ¿no es así? ¿Por qué nos bañamos, hermana Yadira? ¿Para estar qué? Para estar limpios. Hay una razón principal para estudiar, ¿no es así? ¿Para qué estudiamos, hermano Pedro? ¿Para qué estudiamos? Para ser alguien en la vida, ¿no es así? Para tener un conocimiento y a través de ese conocimiento tener un trabajo y a través de tener ese trabajo tener una solvencia económica. Esa es la razón principal. ¿Hay razones secundarias en esas actividades, mis hermanos? ¿Pueden ocurrir razones secundarias? Sí. Por ejemplo, yo mando a mi hijo a la escuela. ¿A qué? Dijimos que era la razón principal, a estudiar. Esa es la razón principal en la cual mi hermana Gabriela Vergara le dice a su hija: yo quiero que vayas a la escuela a estudiar. Pero la hija o el hijo se enamora en la escuela, ¿sí? Se enamora y entonces no pone atención a las clases. Está puesta su atención en quién, en el jovencito, ¿sí? Cuando el maestro está dando la clase, ¿qué es lo que está haciendo la jovencita? ¿Está echando qué? Está echando novio, ¿sí? Cuando el maestro está hablando, ella está qué? Ella también está hablando, ¿sí? Cuando hay exámenes, la niña se va de pinta, ¿sí? Entonces esa razón principal se va diluyendo por una ¿qué? Por una razón ¿qué? Secundaria. Y ahora la razón principal ya no es la razón principal, ¿sí? ¿A qué voy, mis hermanos? Muy bien. En las disciplinas espirituales, ¿sí? En la oración y en el ayuno hay una razón principal, ¿no es así? ¿Cuál es la razón principal por el cual nosotros oramos y por el cual nosotros ayunamos? ¿Quién es la razón principal? ¿Quién es, mis hermanos? ¿Quién? Dios. ¿No es así? Él es nuestra razón principal. ¿Por qué? Porque a través de la oración hay una conexión, porque a través de la oración hay una comunicación, porque a través de la oración, mis hermanos, recibimos una bendición, un apoyo de parte de quién? De Dios. ¿Cuál es la razón principal? Dios. ¿Sí? Porque en el ayuno, mis hermanos, estamos manifestando que nuestra dependencia es hacia quién? Hacia Dios. ¿Sí? Mi pregunta sería, mis hermanos, ¿qué pasa si nos desviamos de esa razón principal?
Si tenemos una razón secundaria, ¿qué pasaría con nuestras oraciones? Unas oraciones vanas, dice la Biblia, unas oraciones que solamente llegan ¿hasta dónde? Hasta el techo, sí, que no llegan a la presencia de Dios. Unos ayunos que no tienen un fin específico. Y eso es lo que estaba pasando en la época en la cual Cristo estaba en este mundo. Se habían olvidado de la razón principal por la cual practicaban dos disciplinas importantes, que eran la oración y el ayuno. Les invito por favor que abra su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículos del 16 al 24. Y dice así: cuando ayunéis, es del 5, Mateo 6, del 5, dice: y cuando ores, no seas como quienes, como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, pues vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Y el versículo 16, por favor, dice así: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos denudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino al Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Muy bien. Yo les decía, mis hermanos, en la época de Jesús se habían olvidado de la razón principal. ¿Sí? ¿Cuál es la razón principal, mis hermanos, por la cual nosotros oramos? Yo les decía, para tener una interacción ¿con quién? Con Dios. Y ellos creaban una reacción secundaria. ¿Cuál era la reacción secundaria, mis hermanos? La vanagloria, ¿sí? El exhibicionismo, ¿sí? La pulcritud, la necesidad de ser ¿qué? De ser vistos, mis hermanos. Entonces, esa razón principal era desechada por una razón personal que tenían en aquel tiempo aquellos hombres. Jesús se da cuenta, mis hermanos, y ¿qué les dice? No sean ¿qué? No sean hipócritas. No sean hipócritas. ¿Por qué? Porque existía una problemática muy grande, mis hermanos. ¿Cuál era la primera? Nosotros cuando oramos, ¿verdad? Oramos en reverencia, ¿no es así? Dice que aquellos hombres oraban ¿de qué? De pie. Y su lugar específico donde ellos oraban era ¿en dónde? En el templo o en las sinagogas. Oraban en las esquinas de las plazas, ¿verdad? Y también Jesús hace una amonestación a los gentiles y les dice: no sean como los gentiles que usan mucha palabrería, ¿sí? Y dice que cuando ayunes, no muestres tu cara triste, no desnudes tu rostro para mostrar que estás ayunando. En resumen, Jesús les dice: no sean fantoches. ¿Qué es una persona fantoche, mis hermanos? Una persona fanfarrona,
¿Sí? ¿Por qué les dice Jesús esta situación, mis hermanos? Vamos a contextualizar. Y los fariseos, mis hermanos, en aquellos tiempos consideraban que los lugares especiales para orar eran las sinagogas, que no había otro lugar, mis hermanos. Los rabinos decían que la oración eficaz era únicamente en las sinagogas o el templo. Ellos consideraban que era el único lugar especial. Número 2, buscaban las horas más concurridas. ¿Para qué creen? Para que hubiera más audiencia, no sé si, para que hubiera más gente, para que la gente pudiera mirar los actos que estaban realizando, no es así. Y hacían unas oraciones demasiado largas y demasiado elocuentes, ¿verdad? Y oraban de pie y con los brazos abiertos y extendidos. ¡Wow! ¡Qué hombres tan espirituales, ¿verdad? ¡Qué hombres tan santos! ¡Qué hombres tan pulcros! Se merecen el cielo, se merecen el reino, se merecen las estrellas, mis hermanos. Oraban a las 9 de la mañana, oraban a las 12 del día y oraban a las 3 de la tarde. ¿Es malo orar, mis hermanos? ¿Es malo? ¿Es malo ayunar? No. ¿Por qué era la problemática, mis hermanos? ¿Por qué Jesús los reprende? ¿Por qué les dice hipócritas? Porque ellos querían que mirara su piedad, que mirara su devoción y que mirara su elocuencia, ¿no es así? Buscaban impresionar a la congregación, mis hermanos. Y esa manera, mis hermanos, de ser aceptos, lo buscaban que fueran aceptos a quienes, a las personas, y no a quién, no a Dios. Querían tener contacto con las personas, pero no un contacto con Dios, mis hermanos. Tales oraciones no eran aceptas delante de Dios. ¿Sí? No es que las oraciones públicas sean malas, no. Tampoco hoy podemos decir, pues entonces una persona que está orando por otra en alguna plaza pública o en algún parque lo haga, quiere decir que sea malo. ¿Cuál es lo malo, los hermanos? La razón principal, ¿sí? La razón principal de ese momento sería el que de interceder por esa persona, de interceder por la necesidad de esa persona y tener un contacto con quien, una comunión con Dios. Pero si lo hacemos para que nos vean, ¿verdad? Para que manifieste las personas que digan, wow, qué maravilloso cristiano. La razón principal se va abajo y nuestra razón personal sale arriba, sale a flote, mis hermanos. Y eso es lo que Dios detesta de cada uno de nosotros. El Dios verdadero, mis hermanos, no es impresionado por la longitud o la elocuencia de nuestras oraciones, sino de qué? Sino de nuestro corazón, mis hermanos. ¿Sí? La oración requiere más del corazón que de nuestra lengua. ¿Sí? Recordemos eso, mis hermanos. La oración requiere más del corazón que de nuestra lengua. Los fariseos en aquellos tiempos, mis hermanos, oraban 2 veces a la semana. ¿Sí? Si a nosotros nos es difícil orar cada 3 meses o cada 6 meses o cada año, ¿verdad? Por los planes y proyectos que se tienen en la iglesia de Dios en enero, imagínense, mis hermanos, el estar ayunando 2 veces por semana. Pues estos hombres lo hacían 2 veces por semana, ¿sí? Eran los días jueves y los días lunes, ¿verdad? Y era una manifestación, mis hermanos, de decir que religiosos, ¿verdad? Que hombres tan disciplinados,
tan devotos, ¿verdad? Ellos se sentían, ¿verdad?, que a través de ello eran unos hombres devotos. Y entonces, mis hermanos, se paseaban por las calles, ¿sí? Se pasaban por las calles cuando había mayor audiencia, ¿sí? Y se despeinaban, andaban todos despeinados, ¿verdad? Andaban todos cabizbajos, ¿sí? Se malvestían, siempre andaban bien pulcros, pero cuando les tocaba ayunar, se malvestían, se desarreglaban. Y tan extremo era la situación, mis hermanos, que para mostrar que su rostro estaba completamente pálido, hasta se lo pintaban de color blanco. ¿Existía una razón principal, mis hermanos, en sus vidas? ¿Cuál era esa razón principal? ¿Dios? ¿El pueblo? ¿Una razón personal? ¿Una razón de arrogancia? ¿Una razón de vanidad? ¿Una razón de ser de ser admirados, de ser reconocidos? ¿No es así? Y eso es lo que Jesús les comenta, mis hermanos: un orgullo y una presunción personal. Yo les digo, mis hermanos, sinceramente, cada uno de nosotros, si vamos a ayunar por ayunar, mejor ni ayunemos. No tiene caso. Su sacrificio, mis hermanos, si no sentimos el verdadero sentido de lo que es ayunar, pues mejor no ayunemos. No llega, me dice mi hermana, no llega a la presencia de Dios. El ayuno, mis hermanos, es una manifestación ¿de qué? De que dependemos totalmente de Dios. Dice la palabra, como decía Jesús, no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de qué? De la palabra, de la fortaleza y la dependencia de quién, ¿sí? A través del ayuno, ¿qué es lo que pasa en nuestra vida? Nos sensibilizamos, ¿no es así? Y nos damos cuenta, mis hermanos, de las necesidades de los demás. Esa es la intención del verdadero ayuno. Si cada uno de nosotros ayunamos y no sabemos por qué ayunamos, mejor que ayunemos. Si nosotros estamos orando y no sabemos la razón por la cual estamos orando, mejor ni oremos. Jesús más adelante les enseña y les dice en una parte: perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Y saben qué, mis hermanos? El musulmán también tenía 3 horas principales, ¿sí? Igual en la mañana, a mediodía y por la tarde, ¿sí? Y en el lugar donde se encontraba el musulmán se inclinaba y empezaba a hacer sus oraciones, ¿sí? Y lo curioso es que en una ocasión, mis hermanos, un musulmán iba con una daga persiguiendo a su enemigo, ¿sí? Pero ¿qué creen? Se llegó a la hora de la que. ¿De qué estamos hablando? De la oración. Se llega a la hora de la oración y le dice: espérate, vamos a orar. Se ponen a orar, terminan de orar y lo sigue ¿qué? Lo siguen persiguiendo, mis hermanos. Si la oración, mis hermanos, manifiesta la gracia, manifiesta la misericordia del ser humano con otro ser humano, entonces, ¿qué sentido estaba teniendo para el musulmán esa oración? ¿Monotonía? ¿Sí? ¿Y simple qué? Simple costumbre. ¿No es así? Entonces, para nosotros, ¿qué debe representar la oración? ¿Monotonía? ¿Costumbre? ¿Sí? ¿O cambio en nuestra vida? Esa es la situación que podemos mirar. Muy bien. Para que lo podamos entender más bien, mis hermanos, ¿cuál es la esencia que Dios requiere de cada uno de nosotros? Vamos a ver la historia del fariseo y el publicano. Yo le llamo el hombre de las 2
¿Sí? Ya no vamos a llamar al fariseo y al publicano, le vamos a llamar el hombre de las dos identidades. ¿Sí? Y esto se encuentra en Lucas capítulo 18, versículos del 9 al 14, por favor. Lucas 18, del 9 al 14. ¿Alguien que quisiera darle lectura? Luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Dos hombres fueron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración: Te agradezco, Dios, que no soy un pecador como todos los demás, pues no engaño, no peco y no cometo adulterio. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: Oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios, pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Amén. Dice la Biblia, mis hermanos, que dos hombres acuden al templo, como yo les mencionaba, por una razón principal, ¿no es así? ¿Cuál es esa razón principal, mis hermanos? Ser justificados por parte de quién? Por parte de Dios, ¿no es así? Y entonces estos dos hombres, mis hermanos, vienen ante Dios con una actitud totalmente diferente, ¿no es así? Dice que el primero de ellos, el primer hombre, oró, pero la realidad es que no estaba orando, mis hermanos, sino que oraba consigo mismo y hablaba de ¿qué? De sí mismo, ¿sí? Porque él menciona 5 cualidades, mis hermanos, y en 5 ocasiones no habla de la grandeza de Dios, sino habla de la grandeza de quién? De sí mismo, ¿verdad? Así es. Y entonces, mis hermanos, se regocijaba no en lo que era Dios, sino en lo que era quién? Él mismo, ¿verdad? Muy bien, una oración, cada uno de nosotros sabemos que es para qué, mis hermanos. En primera, Padre nuestro que estás en donde? En los cielos, santificado sea tu nombre. Primero, ¿por qué hacemos una oración? Porque reconocemos a qué? La grandeza de Dios, mis hermanos. ¿Sí? Y entonces este hombre reconocía la grandeza de quién? De sí mismo. ¿Sí? Entonces, ¿había una razón principal para su vida? Sí. ¿Era Dios? No. Muy bien. Número 2. ¿Denostaba a quién? ¿O criticaba? ¿O murmuraba contra quién? ¿Sí? ¿Contra quién? Dice que cada uno de nosotros no debemos de compararnos con quién. Con nosotros mismos, porque es una falacia, mis hermanos. Es una tontería. Nuestro referente debe de ser ¿quién? Debe de ser Cristo. Y decía que este hombre se comparaba porque decía: no soy como este ¿qué? Como este publicano. ¿Cómo era aquel hombre, mis hermanos? Un publicano era un ¿qué? En aquellos tiempos, un recaudador de ¿qué? De impuestos, ¿verdad? Y que muchas veces,
cometía, ¿verdad?, la falta o el cohecho de ¿qué? De cobrar de más a sus propios, pues ahora sí, a su propia gente, a su propia raza, a su propia sangre, mis hermanos. Y entonces, pues no eran queridos por el mismo pueblo, mis hermanos, por esa misma forma de ser de cada uno, ¿no es así? Y entonces, mis hermanos, este hombre se comparaba, como les vuelvo a decir, con aquel hombre y se sentía un ser superior. ¿Sí? Hay un rabino, un antiguo rabino que se llamaba Rabí Simeón, mis hermanos, y decía lo siguiente: si en este mundo hubiese 30 personas justas, yo y mi hijo seríamos parte de ellas. Y dice así: si en este mundo hubiese 20 personas justas, yo y mi hijo seríamos parte de esos justos. Si hubiese 15 personas justas en este mundo, mi hijo y yo seríamos parte de esos justos. Si hubiese en este mundo 5 personas justas, mi hijo y yo seríamos parte de esos justos. Si hubiese 2 personas justas en este mundo, mi hijo y yo seríamos los justos. Si hubiese una persona justa en este mundo, yo sería el justo. ¿Cómo se sentía este hombre, mis hermanos? Este rabino, con la autoridad, ¿verdad?, y la facultad de ser un hombre justo. Recuerdo mucho, mis hermanos, en una salmista, ¿verdad?, que canta un canto muy bonito que dice: cuando los santos marchen ya hacia la patria celestial, Señor Jesús, yo quiero estar ¿de dónde? Ahí. Y dice a ella: y yo voy a ser la primera en ¿qué? En fila. No dice yo quiero ser parte, yo quiero estar ahí. Ella dice: yo voy a ser la primera. Ella misma, mis hermanos, dijo en sus oraciones cuando Julio Melgar tenía cáncer y hacer una intercesión por Julio Melgar, decía: no aceptamos un no como respuesta. ¿Sí? ¿Estaba confiando en la soberanía de Dios? ¿Sí? No estaba confiando en la soberanía de Dios, mis hermanos. ¿Sí? Y muchas veces en nuestra arrogancia, en nuestras oraciones, hacemos a Dios grande, un Dios ¿qué? Un Dios pequeño, mis hermanos, que lo podemos controlar, que lo podemos manipular, porque sentimos que merecemos ¿qué? Merecemos todo. Que pensamos que somos justos, ¿verdad?, por ser cristianos. Que pensamos que por congregarnos, mis hermanos, cada 8 días ya tenemos la dicha y la grande bendición de las cosas. Y no es así, mis hermanos. La grandeza de Dios es mucho mayor, ¿verdad?, que nuestra vida. Así debe de ser, mis hermanos. Entonces, este hombre decía: yo ayuno y doy todos mis diezmos. ¿Sí? Era una autojustificación, ¿no es así? De decir: yo porque doy, merezco ¿qué? Merezco ser justificado. Yo porque doy, merezco, ¿verdad?, ser hijo de Dios. Yo porque doy, me merezco todo, mis hermanos. ¿Y qué es lo que dice Pablo? No es por obras para que ¿qué? Para que nadie se gloríe, para que nadie se sienta superior, para nadie que se jacte, para que nadie tenga esa arrogancia. ¿Sí? Entonces, muchas veces, mis hermanos, en la actitud que nosotros hablamos, en la actitud que nosotros tomamos al orar y al ayunar, nos olvidamos de la razón principal. ¿No es así? Que es darle la gloria a Dios. El publicano, mis hermanos, la actitud de este hombre era un hombre que estaba ¿qué? Alejado, ¿verdad? Él sentía que no merecía, ¿verdad?, el perdón de parte de Dios. No quería levantar ni su cabeza, se golpeaba el pecho y reconocía que era ¿qué? Era pecador. Reconocía que necesitaba la misericordia de Dios, mis hermanos. Y a través de ello, el
publicano abre su corazón. ¿Sí? Hemos escuchado acerca de las bienaventuranzas, ¿no es así? Y dice una de ellas: bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos, ¿qué? De tales es el reino de los cielos. Dichosos, mis hermanos, los que reconocen que tienen pobreza, ¿qué? Espiritual. Dichosos aquellos que necesitan la misericordia de Dios. Dichosos aquellos que reconocen que son pecadores. Dichosos aquellos que sienten una necesidad que con sus fuerzas no pueden hacer absolutamente nada, que necesitan ¿de qué? De la gracia de Dios. Dichosos aquellos que su vida no se capta de lo que son, sino que tienen que menguar. ¿Para qué? Para que el Espíritu de Dios entre y more en sus vidas. Pues aquel publicano, mis hermanos, aquel hombre lo hizo, mis hermanos. Reconoció, se humilló, mis hermanos, que era necesaria la misericordia de Dios en sus vidas. ¿Sí? Reconoció, mis hermanos, que tenía que abrir su corazón, ¿sí? Para que la ventana de los cielos se abriera a través de esa oración y este hombre fuera justificado. Y así fue. ¿Quién fue justificado, mis hermanos? ¿Quién fue justificado? ¿Quién fue justificado, mis hermanos? ¿El quién? El publicano, ¿no es así? Un hombre pecador, un hombre deshonesto, ¿verdad? Un hombre que no llevaba una vida demasiado elocuente como la que llevaba el fariseo, y aún así su ofrenda de vida fue mucho mejor que de aquel hombre que se jactaba de que hacía todo en su vida. Entonces, la justificación que da Dios en nuestra vida, mis hermanos, ¿es por nuestras obras? ¿Es por nuestra vida? ¿Es por qué? Por nuestro corazón, mis hermanos. Por nuestro corazón son justificadas nuestras vidas, es justificada en nuestras oraciones. Y entonces la razón principal, mis hermanos, es buscar a Dios. Y sinceramente el publicano la encontró. Hay una parte bíblica que es Jeremías capítulo 29 versículo 13, que dice así: me buscaréis y me hallaréis, porque ¿qué? Porque me buscas, ¿verdad? Porque oras, porque ayunas de todo ¿qué? De todo corazón. Dice Proverbios capítulo 3 versículo 34: cuando tú hagas tu oración, dice así: Dios resiste a los ¿qué? A los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Cómo debe de ser nuestra oración, mis hermanos? ¿Con arrogancia? Debe de ser con humildad, exactamente, con humildad, sin nada de hipocresía. Entonces, como conclusión, mis hermanos, yo les decía a cada uno de ustedes que yo no lo considero como el fariseo y el publicano. Yo lo considero como el hombre de las dos identidades. ¿Sí? El hombre de las dos identidades. ¿Por qué, mis hermanos? Porque tú y yo podemos llegar a ser ese hombre con esas dos posibles identidades. ¿De qué va a depender, mis hermanos? Lo hemos dicho, de nuestro corazón, de nuestra humildad y de que Dios sea la razón principal de cada acto, de cada disciplina espiritual que nosotros estemos implementando en nuestra vida. Dios ha sido la razón principal, mis hermanos, en mi persona, en mis intereses, o han sido mi persona la razón principal.
¿Han sido mis intereses? ¿Han sido mis beneficios? ¿Han sido mis caprichos? ¿Ha sido mi jactancia? ¿Han sido mis dones? Yo les pregunto, mis hermanos, ¿cómo nos presentamos delante de Dios a través de nuestras oraciones? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos cuando ayunamos? ¿Cómo lo hacemos cuando dirigimos? ¿Cómo lo hacemos cuando predicamos? ¿Cómo lo hacemos cuando ayudamos a los demás? ¿Cómo lo hacemos cuando venimos al templo? Si venimos al templo, mis hermanos, únicamente porque ahí vamos a encontrar al novio, esa no es la razón principal. Si venimos al templo porque sabemos que es el lugar donde sabemos que ahí va a estar el hermano y ahí le podemos cobrar, esa no es la razón principal. Si venimos al templo, mis hermanos, para escuchar a nuestro pastor favorito, y si no está nuestro pastor favorito, no venimos, esa no es la razón principal. Si venimos al templo, mis hermanos, pensando de que a través del estar en la presencia de Dios no vamos a desatar la ira de Dios por nuestros pecados, esa no es la razón principal por la cual estamos aquí. Si venimos al templo porque aquí cuidan nuestros niños, esa no es la razón principal. Si venimos al templo, mis hermanos, a presumir nuestra ropa nueva y que todos nos vean, ¿verdad? Nuestro nuevo look, esa no es la razón principal, mis hermanos. Si venimos al templo y queremos manifestar nuestra virtuosidad en los instrumentos y solamente eso, esa no es la razón principal. ¿Cuál es la razón principal en nuestra vida, mis hermanos? Dios quiere y necesita que enfoquemos nuestra vida en esa razón principal, porque si no, todo lo que estamos haciendo está siendo en vano. Si venimos aquí porque únicamente dirige a nuestro hijo, dirige a nuestra tía, dirige a nuestra hermana, pues esa no es la razón principal, mis hermanos. La razón principal es buscar a Dios. ¿Con qué? Con el corazón. Porque le necesitamos, mis hermanos. Porque le amamos, porque estamos agradecidos, mis hermanos, porque sabemos que nuestra vida, parte de nuestra vida, mis hermanos, parte de nuestro ser, necesita de Dios. Debemos de enfocar nuestra razón principal en todo lo que hacemos en nuestra vida espiritual. Hay una historia muy hermosa que hermosa en una parte, pero triste en otra. Y nos hablaba acerca de Caín y Abel, ¿no es así? Que venían ante la presencia de Dios a ofrecer un ¿qué? Un sacrificio. Y decimos, ¿pero por qué fue acepto la ofrenda, ¿verdad? La ofrenda de Abel y no la de Caín. Si yo me imagino, mis hermanos, que una ofrenda de Caín era agricultor, ¿no es así? ¿Cuántos de nosotros hemos ido a una verdulería, a una frutería? Los colores tan intensos, los colores tan bonitos, la manera en cómo se colocan las verduras y las frutas se ve apetecible, se ve impresionante, se ve bonito, se ve maravilloso, se ve lindo, se ve impactante, ¿no es así? Y vemos una ofrenda de Abel, una carnicería, ¿sí? Los pedazos de carne, sangre, mis hermanos, humo, grasa ahí derramada. ¿Usted qué ofrenda hubiera preferido? Sinceramente, ¿usted qué hubiera dicho? No, pues yo la de las verduras, ¿verdad? Se ve limpio, se ve bonito, se ve agradable. ¿A nuestra apreciación física? Sí. Pero en la apreciación de Dios, mis hermanos, buscaba el interior. Y la razón principal de Abel era la de agradar a quién, la de agradar a Dios. Y la razón principal
impresionar a quién, a su hermano, de competir con su hermano, de ganarle a su hermano, de ser mejor que su hermano, de manifestar que su ofrenda, y se olvidaba de la razón principal, que era quién, que era Dios. Nuestra ofrenda, mis hermanos, no les digo que debe de ser fea, ¿verdad? Que debe de enfocarse únicamente al interior, también debe de ser agradable, debe de ser bonita, debe de ser apetecible en la presencia, ¿sí? Pero no olvidemos nunca, mis hermanos, que la esencia que busca Dios es nuestro corazón, para que nuestras oraciones, para que nuestro ayuno sea acepto delante de su presencia, mis hermanos. Entonces, cada vez que vengamos al templo, mis hermanos, sintamos en nuestro corazón si la razón principal por la cual venimos es nuestro Dios, y a través de ello podemos decir: ¿me siento justificado o me siento vacío? Me voy vacío. Hay veces que decimos: es que fue la alabanza, es que fue la predicación, es que fueron los niños que molestaron. No, dice mi papá que él tenía un problema cuando era más joven, porque venía al culto y se enfocaba que el hermano no trajera velo, que el hermano o la hermana no viniera con la falda corta, se enfocaba que la alabanza, que se enfocaba esto, y llegaba y me sentía vacío. Él dice: ¿sabes desde qué momento empecé a sentir la presencia de Dios? Cuando me olvidé de todo lo que estaba alrededor y mi enfoque era únicamente hacia Dios. Hay carencias, mis hermanos, hay carencias en nuestra congregación, hay limitaciones, hay falta muchas veces de interés, hay falta a veces de ensayo, ¿verdad?, en la alabanza, hay falta de preparación en las predicaciones, pero que eso, mis hermanos, no sea piedra de tropiezo para que podamos tener una comunión con nuestro Dios y nos enfoquemos únicamente en Dios. Amén. Esa es la razón principal por la cual nosotros le servimos y por la cual cada uno de nosotros oramos y ayudamos. Dios les bendiga, mis hermanos, en paz.